Ah, sí. El verano está en su apogeo. Es hora de que te diviertas un poco. En una barbacoa, en el mar, en un parque o a la orilla de un lago. Pero espera, ¿quién va a molestarte y arruinar todo el placer? Alguien muy pequeño pero muy irritante. Sí, hablo de esos gemelos de 2 años, corriendo como locos, derramando la limonada y tirándole la cola al perro. Ay, ¿no son adorables? ¿Dónde están sus padres? ¿No tendrán piojos? De hecho, eso me recuerda que no hablaremos de esos niños, sino de otras pestes. ¿Sí? Insectos. Hay trillones de ellos, y la mayoría están asustadísimos frente a los enormes humanos. Pero algunos de ellos pueden morderte o picarte y traerte varios problemas. Veamos a cuáles de ellos no conviene invitar a tus fiestas. Número 1. Arañas. Casi todos los 40,000 tipos de arañas son venenosas. No entres en pánico, no para las personas. La piel humana es demasiado gruesa para la mayoría de ellas y no pueden inyectar el veneno. Una picadura de araña suele verse como 2 puntos en un círculo, pero existen 3 tipos que conviene evitar: la viuda negra, la tarántula y la reclusa parda. Sus picaduras pueden provocar un dolor intenso durante 1 hora a 1 hora y media. Los síntomas también incluyen mareos y temblores, además de traerte complicaciones para respirar. Las arañas reclusas pardas viven en el medio oeste y el sur de las regiones centrales de los Estados Unidos. Eligen los hogares, los graneros y los áticos, y pueden esconderse detrás de los muebles y debajo del suelo. Tienen una marca con forma de violín en el cefalotórax, pero es difícil de ver. La viuda negra ocupa todo el territorio del país, generalmente en lugares protegidos y fuera de los hogares, como pilas de rocas o leña. Tiene una marca roja o naranja con forma de reloj de arena en el abdomen. Ajá, como si fueras a voltearla para fijarte. Las picaduras de tarántulas son muy inusuales, gracias al cielo. Las tarántulas del Nuevo Mundo no son venenosas, pero si las molestas a propósito son capaces de arrojarte pelos finos como agujas que pueden provocar una reacción alérgica. Supongo que ya lo entendiste. No te metas con las tarántulas. Si una araña te mordió, no hagas esto: aplicar un torniquete en el brazo o pierna dañado, cortar la herida tú solo para extraer el veneno. Comer. Lava la zona de la herida con jabón. Colócale un poco de hielo y toma un analgésico si es necesario. Bebe mucha agua. Si te picaron en el brazo o la pierna, ve a la cama y apoya la zona para que el veneno no se esparza. Quizás también debas tomar un antihistamínico para evitar una reacción alérgica. Además, si la picadura comienza a hincharse o sientes dolor, llama a un doctor de inmediato. Número 2. Mosquitos. Las picaduras de mosquitos suelen verse como puntos rojos e hinchados, del tamaño de una baya pequeña. Pueden ser confundidos con una reacción alérgica en la piel. La diferencia es que suelen aparecer en zonas descubiertas del cuerpo, donde la piel sea más delgada y los vasos sanguíneos están más cerca de la superficie. Es muy raro que los mosquitos se metan debajo de la ropa, ya que es peligroso para ellos. Un círculo brillante y colorido suele ser el resultado de una picadura de mosquito. Toma su forma final muy rápido y no cambia por un buen tiempo. Muchos puntos rojos después de un paseo o por las mañanas después de despertar son señales del ataque de este insecto. Cuando pican a un humano, los mosquitos inyectan su saliva en la herida, la cual contiene un anticoagulante. Esto es lo que provoca la hinchazón, el color rojo y la comezón. Sin embargo, las alergias tienen síntomas diferentes. Un sarpullido se esparce por todo el cuerpo, incluso debajo de la ropa. Suelen unirse a otros sarpullidos y no poseen una forma particular. Pueden cambiar muy rápido su apariencia. Los antihistamínicos ayudan a aliviar los síntomas de una alergia. Algunas personas son alérgicas a la picadura de mosquito, ya que sus cuerpos reaccionan a los anticoagulantes en la saliva e intentan destruirlos. Es un fenómeno bastante frecuente. Las alergias a las picaduras de un mosquito incluyen los siguientes síntomas. Puede provocar un sarpullido extenso en una región amplia del cuerpo. Por lo general, la persona afectada tendrá mucha comezón general y una hinchazón alrededor de la picadura. Otros síntomas son una nariz tapada y ojos que pican y llorosos. Los mosquitos también pueden transportar enfermedades infecciosas. Si tienes fiebre, dolor en las articulaciones,
y tus ganglios linfáticos se inflaman después de una picadura de mosquito, llama a un doctor de inmediato. Podría tratarse de una infección. Número 3. Garrapatas. El cuerpo reacciona al ataque de una garrapata con un punto rojo en el lugar de la picadura. Puede que el insecto se quede adherido a la piel por un buen tiempo mientras succiona la sangre e incrementa su tamaño. Puedes encontrarte con una en cualquier zona de bosque, en un aserradero, después de pasear por el parque o incluso en tu patio trasero, si es que tienes césped sin podar. También pueden fijarse a los animales, sobre todo a los perros, y llegar a tu hogar aprovechándose de ellos. Lo peor de las garrapatas es que pueden infectar a las personas con encefalitis borrelosis o enfermedad de Lyme y otras enfermedades. No todas las garrapatas transportan enfermedades. Entre un 80 y un 90% están libres de virus y bacterias. Pero también puede haber una reacción a la mordida de garrapatas si una persona es propensa a alergias, tiene una salud débil, fue operada recientemente o recibe varias picaduras simultáneamente. La boca de una garrapata le permite adherirse a la piel profunda y firmemente, sin provocarle dolor a un humano. ¿Qué animal tan piadoso, no crees? No. Es por eso que quizá no la encuentres en tu cuerpo hasta un día o quizás muchos días después de que te picó. A veces ni siquiera encuentras la garrapata o la mordida. Corres muchos riesgos de infectarte si sigues en una región endémica con infecciones de garrapatas, o si las visitas durante el periodo de mayor actividad, desde mediados de mayo hasta finales de septiembre. Pero también pueden atacarte en cualquier estación cálida. Las garrapatas suelen permanecer en césped alto y estar pendientes de las piernas o patas de humanos y animales. Prefieren el césped que rodea los caminos, ya que pueden oler a las personas que pasan por ahí. A veces pueden trepar a los arbustos y las ramas inferiores de los árboles. Una vez que llegan al cuerpo humano, la garrapata comienza a buscar una zona con piel delgada, donde es más sencillo morder. Es por eso que se adhieren al abdomen, la espalda, el pecho, las axilas, el cuello, las orejas y la parte de la cabeza donde hay pelo. Si encontraste una garrapata en tu cuerpo, quítala con pinzas y ve al doctor. Por más que te sientas bien, algunas enfermedades tienen tiempos de incubación muy largos y no presentan síntomas al principio. Tendrás que realizarte un análisis de sangre para asegurarte de que no haya infecciones. También puedes llevar a la garrapata al laboratorio para que la analicen. Número 4. Insectos en general. Las picaduras de insectos se ven diferentes. Algunas personas nunca las notan. Otros tienen fuertes reacciones alérgicas con comezón y dolor. Los insectos pican a través de la piel e intentan buscar un capilar adecuado. Es por eso que suelen dejar una línea de 5 a 7 picaduras juntas. A veces es difícil distinguir una picadura de insecto de una dermatitis alérgica. Las picaduras se ven como un conjunto de microheridas de la piel en la misma zona y por lo general forman una línea. En una piel sensible, esa línea puede transformarlas en un punto rojo e hinchado y puede ser difícil hallar los lugares exactos donde la piel fue picada. A veces habrá puntos rojos y más oscuros. La comezón es uno de los efectos más molestos de la picadura de insecto. Puede ser constante y dolorosa al contacto. Los insectos suelen atacar las zonas descubiertas del cuerpo, la cara, el cuello, los hombros y los brazos. La higiene es la enemiga principal de los insectos. Lo primero que debes hacer es lavar la región con un jabón. En el peor de los casos, necesitarás un medicamento antiinflamatorio o un antihistamínico. Número 5. Abejas. Una abeja puede dejar un aguijón en el lugar donde te picó. Tendrás que extraerlo con cuidado. Las picaduras de abeja no son peligrosas si no eres alérgico a ellas. La herida puede verse diferente según la parte del cuerpo donde se encuentre. Si es en una pierna, un brazo o la espalda, el daño será menor. La piel se hincha y se pone roja, o aparece una mancha pequeña y gruesa. Sentirás un dolor punzante y ardor. Después, la zona que rodea la picadura se vuelve blanca. Sentirás agujas alrededor. Este es el efecto del veneno de la abeja, la pitoxina. 15 o 20 minutos después sentirás una comezón intensa. El punto mismo donde se produjo la picadura se ve como una herida pequeña y rojiza. La hinchazón dura de 1 a 20 horas y se alivia con el tiempo. La cosa es diferente si una abeja te pica en una zona suave y sensible. Los párpados, alrededor de los ojos, los labios,
el cuello, la cabeza, las axilas, etc. En este caso, la hinchazón será más intensa. Tu ojo podría cerrarse a causa de la hinchazón y dura de 36 horas a 8 días. La intensidad del dolor depende de la tolerancia de la persona. Aquellos con un umbral muy alto no lo sufrirán mucho. Después de que te picaron, trata la herida con peróxido de hidrógeno y colócale hielo. El frío aliviará el dolor y reducirá la hinchazón. Las cosas empeoran mucho si eres alérgico a la apitoxina. La picadura puede llevar a la enfermedad de Quincke y a la anafilaxia, que es un riesgo para la vida. La mayoría de las personas con una fuerte alergia a las abejas llevan tratamientos de emergencia encima cuando salen de casa. Si no es tu caso, llama a un doctor de inmediato y toma un antihistamínico para reducir los síntomas. Si crees que las picaduras de abeja duelen, espera a oír de las picaduras de arvejas. Hablaremos de ellas en otro video, junto con las picaduras de ovejas. ¿Y qué hay de ti? ¿Te gustó mi broma? ¿Puedes reconocer otras picaduras de insectos? Cuéntame en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Pero espera, aún no te vayas a que te piquen. Tenemos más de 2000 videos increíbles para ti. Todo lo que debes hacer es elegir el de la izquierda o la derecha, hacer clic y disfrutar. Quédate en el lado genial de la vida.